A propósito, Eduardito Chacón, has chambeado un montón. De ahí, de nuestro querido Javier Dolores, ¿a dónde te fuiste? Ya, de ahí terminamos donde nuestro amigo Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja, 32 años en la Imperial de Pro. Por lo que estoy preguntando no quiere decir que no sepa, ¿no? Sino yo quiero que tú también hables en el programa, te explayes, puedas desarrollarte vocalmente y acostumbrarte a la cámara, claro, ¿no? Por supuesto, vamos ahí. Ya, entonces vamos con la nota. O te cuento mejor los pormenores, ¿no? Ya, cuéntame. ¿Ves que le gusta hablar? Vamos. Llegamos al Imperial de Pro, don Alejandro, así les cuento en Caleta, ¿no? Estaba en su carro, en su bus, pero se estaba poniendo su camisita. Tú sabes que nosotros nos cambiamos en el momento porque tienen que subir al escenario. Claro. La gente, adentro ya la gente estaba pidiendo a don Alejandro, entonces se comenzó a cambiar, las chicas estaban regias en el bus, entramos y... Con un vestido rojo ceñidito, espectacular. Es que están de gala, pues son 32 años. ¿No? Entramos al local, don Alejandro nos pasa la voz, me dice, Eduardito, hagamos una nota. Yo le digo, vamos más allá porque hay mucha gente. No, me dice, estoy con mi pueblo, estoy con mi gente. Acá no pasa nada, y de verdad estoy de la Y sobre gente. todo a sentirse querido, pues sí. A cualquiera. Y ahí, artista. Antes de su show, nos contó detalles de todo lo que se viene en el futuro con don Alejandro Zárate, Pintura Roja. Vamos a verlo ahorita eso. Vamos, pues preséntalo. Vamos a verlo, por favor. Llegamos al Imperial de Pro, llegamos donde está nuestro amigo Alejandro Zárate, 32 años, maestro. Gracias, Eduardo. Estamos contentísimos porque la gente ha hecho su presencia y el apoyo a la agrupación Pintura Roja por estos 32 años. Papá lindo, respaldo total, ¿eh? Mira, el local está precioso, está la gente, sigue llegando afuera, hay gente, vienen a compartir contigo estos 32... Todavía es temprano. Son las 10:30, 10 de la noche. Claro. Vienen a compartir contigo estos 32 años de historia musical, ¿no? La historia que dentro de la música tropical, la cumbia peruana, jamás se va a olvidar porque Pintura Roja es una de las agrupaciones que ya ha hecho historia dentro de lo que es la música tropical. Definitivamente, y más tarde también está llegando una gran figura de nuestra televisión a compartir contigo la animación y este día tan especial. Ella estará llegando a las 12 de la noche con todos lo que tiene programado para este gran evento de Pintura Roja y esperemos pues que todos los artistas, los diferentes medios de comunicación también se hagan presentes para que puedan ver en vivo y en directo lo que acontece el día de hoy. Por lo pronto ya los amigos de Purito Perú, de todas las ciudades en las que salimos, se van a enterar hoy día de lo que fue este gran espectáculo local lleno, 32 años, y siguen los éxitos, porque también se vienen otras novedades, ¿no? Purito Perú siempre primero dentro de lo que concierne a este gran espectáculo. Perdón, te corto, papá. Muy bueno también los comentarios, conocieron la historia real, cómo nació Amor de Verano. Es algo que ha llamado muchísimo la atención. Me han llamado por teléfono, me dicen que es cierto, es un invento. Yo lo dejo al criterio de la gente porque yo tampoco lo creería. Papalino, pero eso, pucha, imagínate, un amor de ultratumba, eso sí es para temblar, ¿no? Claro, pero sucede. En este mundo hay tantos misterios, tantas cosas que uno no alcanza a descifrar. Y bueno, sucedió conmigo, y yo no creo que solamente conmigo, sino también de repente con muchas personas más. Claro, de repente tú eres uno de esos privilegiados que tiene la oportunidad de contarlo, porque hay gente que puede haber vivido esa misma experiencia o peor. Claro, hay personas que tenemos ese privilegio, ese don de poder captar estos acontecimientos que muy rara vez suceden, ¿no? Pero suceden. Papá lindo, ¿qué más viene ahora con Pintura Roja? Tenemos los éxitos que nos graban todas las orquestas. Hay que pedirles una vez más que por favor consignen los derechos autorales del creador. Si dice la ciega, bajito, autor Alejandro Zárate, no DR, porque dice que son derechos robados. Derechos robados. No son derechos autorales, sino derechos robados. Eso es lo que siempre pedimos a la gente, a los diferentes grupos, a los directores, a los cantantes, que por favor respeten el derecho autoral. Yo no me hago ningún problema, siempre que me soliciten a mi persona, yo estoy apto para poder darles el permiso para que puedan grabar, porque no lo tiene de malo. Es un privilegio también, ¿no? Claro, porque de alguna manera, como siempre lo digo, contribuimos al engrandecimiento y a que siempre siga perenne nuestra cumbia peruana. Perfecto, papá. Y si queremos contratar los servicios de nuestra Pintura Roja y llenar del color de tu corazón todo un escenario, 99-643-7447 es el número que estamos siempre esperando para que puedan llamarnos y verán que después de un trabajo que hace Pintura Roja siempre van ustedes a quedarse contentos porque la música, 32 años no pasan por gusto. Definitivamente, nos despedimos con Alejandro porque se va al escenario y nosotros también y seguimos con el show aquí de Pintura Roja, 32 años en el corazón y pintando del color de tu corazón los corazones de todos los peruanos.
Don Alejandro Zárate, un caballero, Sí, qué ni lindo. hablar. Y sobre todo se notaba la emoción de cumplir tantísimos años en el escenario y que la gente siga disfrutando de su Y música. regaló su libro en el local. Ah, Tiene un libro que ha escrito contando un poco la historia musical de Pintura Roja. Wow. Dentro de eso también está la historia de la canción De la canción, Verano. Un amor de verano. Amor de verano. Tú sabes cómo es por qué, ¿no? Sí, Conoció algo he un alma en el escuchado. camino, Sí, sí. Y al final era una muerta del cementerio. Y inclusive llegaron hasta el catre, ¿ah? Sí. De verdad. Eso nos lo contó don Alejandro. Hasta el catre. Hasta la cama. Ah, ya. Besito, cama, todo incluido, pues. Uy, no Bueno. sabes. Él lo ha contado. No Ella lo ha contado. Claro, Sí, pues claro, el programa ha salido, tú pues. me dices pues del catre. Es que escucharlo a don Alejandro Parece Zárate mentira, pero es la otra serie es cosa. caída del catre, Oye, escuchar a don Alejandro Zárate es otra cosa que escuchar aquí a mi productor, pues con sus palabras ahí, imagínate, no tan técnicas, técnicas pucalpino, técnico pucalpino.